dictando la clase. Ya, jóvenes, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Vamos a empezar nuestra sesión para el día de hoy, la clase número 5 del curso de historia. Ya, en primer lugar, nos han pedido, ¿qué tal te fue el día domingo? Me imagino que ya habrán varios 20, supongo que en el salón, no me imagino. Ya, vamos a empezar la sesión, la, mm, la coordinación nos ha pedido que empecemos la sesión, analizando las preguntas del examen, ya que tuvimos el fin de semana. Entonces vamos a empezar con esa temática, ¿ya? Vamos a ver acá, entonces proyectamos. Acá está la proyección, ya está grabando la clase. ¿Se observa el PPT? Perdón, ¿se observa el PDF? Sí, Ya. Por ejemplo, a ver, ¿qué dice acá? Dice, establezca la relación entre las diversas etapas de la edad de piedra y sus respectivas características. A ver, ya, esto me imagino que lo habrás hecho al toque, ¿ah? A ver, arte parietal y mobiliar. Parietal es el arte rupestre de las cuevas y el mobiliar es las Venus. Mobiliar significa que se pueden movilizar y eso está relacionado a qué etapa, al Paleolítico superior. Estas ya son actividades que reflejan arte. Desarrollo una economía productiva, ya esta es también sencillaza. Economía productiva es agricultura y ganadería y eso tiene que ver con la revolución agrícola. Entonces ahí estamos hablando del neolítico. Ya mira, uno, no, perdón. 2A, 4B, a ver. 2A, hay 3 2As, 4B, hay 2 4Bs. Entonces puede ser la A o la C. Veamos otra. Aparecieron primeras manifestaciones de instrumental lítico, primeras manifestaciones, o sea, los primeros instrumentos líticos. Ahí definitivamente estamos hablando del Paleolítico inferior y ahí nos referimos propiamente al Homo habilis. Entonces, 1C, 1C, ¿ves? Acá la clave sería la clave C. ¿Ves? 1C, 2A, 2A, 3D, 4, barco. Ya la clave sería esta. 15 dice. Relacione correctamente los siguientes periodos del precerámico andino con sus respectivas características. A ver, veamos. Eh, Construyeron centros ceremoniales como el de Caral. Ya, esta está recontra fácil, ¿ah? Me imagino que la habrás hecho en una. Esto es el arcaico superior. En esa etapa se hicieron este tipo de construcciones. Dice, iniciaron la horticultura y las misiones. Ya, esto es arcaico inferior. Pinturas rupestres, ya este es el lítico. Entonces sería 1C, 2B, 1C, 2B y 3A. Aquí la clave sería propiamente la C, 1C, 2B y 3A. Excelente. Ya, me imagino que habrás respondido así, ¿no? Mira que estos temas los hemos repasado, ¿ah? No me habrás hecho quedar mala. Ya, mira que la idea es que te vayas de acá, no que te quedes más tiempo. A ver, dice, ordene cronológicamente los siguientes eventos relacionados con la historia del Antiguo Egipto. Antiguo Egipto, veamos. Organización de la población en nomos. Dijimos que las tribus primitivas, las primeras formas de ocupación ya del Antiguo Egipto fueron los nomos. En ese sentido, podemos entender aquí que los nomos fueron la primera forma de población del Antiguo Egipto, la primera forma de tribus. Dice luego, imposición del monoteísmo, ya eso era de la etapa del Imperio Nuevo, y ahí destaca justamente a Menofis. Implantación del culto al dios Amon-Ra. El culto al dios Amon-Ra se empezó a aplicar principalmente eh, denominada como época tebana. ¿Ya? Acuérdate que hay dos etapas de Tebas, el Imperio Nuevo o Imperio Tebano, y luego viene, perdón, discúlpame, el Imperio Medio o Imperio Tebano,
y luego viene el Imperio Nuevo o Neotebano, que es la segunda etapa de apogeo de Tebas. El culto a Mun-Ra sería la primera etapa de Tebas. Unificación del Alto y Bajo Egipto por Narmer. Esa es la primera forma de imperio. Narmer o Menes es conocido como el primer faraón. En ese sentido. Por lo tanto, aquí la clave, ¿cuál sería? Sería 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. La clave sea, a ver, veamos, la clave es 1, 4, 3, 2. Muy bien. Ya. Esto también ha estado sencillo. A ver, bueno, esta forma que acá observas ya claramente es reconocible, ¿no? Ya las incisiones, la forma globular, el asa gollete, eso tiene que ver con Chavín. Entonces, 3A. Luego vemos esto de acá. Esta figura de acá ya es básicamente una forma humana. Y nosotros dijimos que había dos tipos de cerámica. Cuando la cerámica representa una forma, se le llama escultórica. Y cuando la cerámica representa dibujos, se le llama pictórica. La B sería en el caso de los moche. Ya, entonces 1B, 3A. El último caso sería Nazca, ¿no? Entonces 1B, 1B, 2C y 3A. A ver, 1B, 2C y 3A. 1B, 2C y 3A. Muy bien, esa es la respuesta. Luego tenemos, a ver, veamos acá la 18. Son son las manifestaciones culturales más importantes del intermedio temprano. Identifique los enunciados correctos. La cerámica mochica destacó por la técnica del horno al vacío. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿El horno al vacío fue una técnica de los mochica? La respuesta es no. El horno al vacío era una técnica que aplicaban los Nazca, no los mochica. Ya, mucho cuidado ahí. Dice, la litoescultura alcanzó su mayor nivel durante este periodo. El periodo estamos hablando del intermedio temprano. La litoescultura alcanzó su mayor nivel en este periodo. Falso, puesto que la litoescultura de mayor calidad se dio básicamente en el periodo anterior, que fue el periodo donde estuvo Chavín. ¿Se comprende? Sí, Ok. Luego dice, ¿Cahuachi fue el principal centro arquitectónico de la sociedad nazca? Claro que sí. Cahuachi, la ciudadela más grande de adobe, ubicada en Ica, al sur de Ica. La ingeniería hidráulica fue determinante para la práctica agrícola también, puesto que a través de la ingeniería hidráulica se pudo transportar agua por canales hasta los lugares más lejanos, ¿ya? Entonces aquí sería la clave 3 y 4, ¿no? C, 3 y 4, muy bien. Muy bien, esas son todas las claves. Ya jóvenes, espero que hayamos logrado satisfacer tus dudas. Y ahora vamos a ver qué dice acá. Sí, creo. Sí, F, como que F. Mm, entre otros, ¿no? Ya vamos a ver hoy día la clase la clase number 5, ¿no? Que nos toca para el día de hoy. Veamos acá. Ya. Jóvenes, hoy día vamos a ver la clase relacionada con el tema. Ah, no, disculpa. Uy, disculpa. Aquí me he equivocado. Aquí me he equivocado. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver acá. FIA 5. Este es. Listo. Este es el tema que nos compete para el día de hoy. ¿Se observa el PPT? Sí. sí, Muy bien. Hoy día vamos a ver, jóvenes, el tema relacionado con una importante etapa de la historia universal. Esta tiene que ver con la segunda parte de la Edad Antigua. Y en esta segunda parte de la Edad Antigua es donde destacan Grecia y Roma.
Grecia y Roma. En la antigua Grecia hay algunos detalles particulares. El primero de ellos es que, a ver, durante la antigua Grecia se desarrolló un concepto político. Ese concepto político lo llamamos ciudadanía. ¿Se entiende? Yes. Ya. ¿Qué es la ciudadanía, profe? La ciudadanía es una relación que existe entre las personas con el Estado. ¿Ya? Esa relación genera qué cosa? Que las personas asuman ciertos deberes y tengan ciertos derechos. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Por eso es que hay un detalle peculiar. Tanto los griegos como los romanos odiaban la idea de un rey. Para ellos esto era algo inconcebible en su forma de vida. Por eso es que los antiguos griegos pensaban, ellos no toleraban la idea de tener un rey. Para ellos, tener un rey era algo abominable, ¿ya? Ellos, su mismo desarrollo político los había llevado a eliminar el concepto de nobleza y básicamente tener propiamente ciudadanos, o sea, todas las personas, cierto grupo de personas eran considerados iguales y tenían los mismos derechos. Pero ahí viene un detalle particular, muchachos. Mira, imaginemos que en la puerta de tu casa pones tu puesto de chaufa, ¿ya? Y empiezas a vender y a vender y a vender, pues, ¿no? Mira, y vamos a imaginar que yo vivo al frente, ¿se entiende? Sí, Ya. Y yo veo que tú vendes un montón, pues. Entonces, ¿yo qué hago? Como veo que vendes un montón, entonces se me sale por ahí una idea. ¿Qué idea, profe? Pongo también mi puesto de chaufa y empiezo a competir contigo y te empiezo a quitar clientes, ¿ya? Entre ciudadanos, ¿se puede hacer eso? A ver, chicos, entre ciudadanos, se puede competir de esa manera? Sí. Sí, sí, pues, porque todos tienen la misma capacidad, todos tienen los mismos derechos. Y si tú te enriqueces, entonces yo también puedo enriquecerme. Y eso va a dar origen al concepto de lo que llamamos república, donde todos pueden participar de la cosa común. Eso es curioso. Ya, tú para vender más chaufa, ¿qué haces? Pones tu cocina, pones tus platos, pones tus ingredientes. Eh, en la antigüedad, ¿qué se hacía? Para ganar esta competencia y ser más rico, utilizaba todos mis recursos. ¿Qué recursos? Mi ganado, mis tierras y sobre todo mis esclavos. ¿Ya? Por eso es que en la antigua Grecia y en la antigua Roma, muchachos, el esclavismo, el esclavismo llegó a su más grande apogeo. ¿Se comprende? Sí. Este deseo que tenían los ciudadanos por ser más ricos uno más que otro hizo que a los esclavos se les explote mucho más para lograr tener esta riqueza, pues. ¿Ya? Eso hay que entender, que en estos dos pueblos el esclavismo llegó a su máximo apogeo. Otro detalle, mira por ejemplo todos los elementos que vemos en Grecia, bastante peculiares, ¿no? Sin embargo, profe, algo que debemos tener en cuenta es que la vida en Grecia era muy similar a la vida que tenemos hoy en día. Bueno, lo único es que no había luz, ¿no? Pero era muy similar. Veamos algunos aspectos. Primero, la ubicación geográfica. Grecia se ubica, muchachos, Grecia se ubica en lo que se denomina hoy como la península de los Balcanes, en el sureste de Europa. Ya, en este sector llamado Península de los Balcanes hay ciertos sectores bastante reconocibles. Por ejemplo, la zona continental que se llama Tesalia, ya, la península del Ática, donde está Atenas, la península del Peloponeso, donde está Esparta, para este lado. Entonces,
vemos cómo había dos sectores bien diferenciados. Al norte, una región llamada Macedonia, una zona llamada Tracia. Al este, lo que muchos denominaron, lo que los europeos llamaban la, mm, la Grecia, Asia Menor, ¿no? ¿Ya? Asia Menor y donde había importantes colonias griegas. Otro detalle eran las islas. Las islas jugaron un rol fundamental, muchachos, especialmente para el comercio. Fue muy famoso el culto que se hacía, por ejemplo, en la isla de Delos. ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Sucede que un detalle, la zona de Grecia es una zona muy volcánica, hay un montón de temblores a cada rato, es una zona tectónica. Y un detalle es que los griegos no sabían cómo explicar esos temblores. Por eso es que los griegos recurrieron mucho a la mitología, pues, ¿ya? Específicamente en la famosa isla de Delos. La isla de Delos era curiosa porque en esta isla había un oráculo e iba mucha gente al oráculo para ver cuál iba a ser su futuro, el futuro de su nieto, de sus hijos, ¿no? Ya, iban a este lugar. Pero curioso que en esta isla también funcionara el mercado de esclavos más grande que existía en toda Grecia. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? sí, sí. Ya, ¿qué pasó? Ya. Entonces, ahí viene un detalle particular, pues. Particular, ¿por qué jóvenes? Porque vemos que los griegos tuvieron diversas áreas de desarrollo. Ahora, si vemos su economía, te das cuenta que acá, ¿no? Hay sectores naranjas, hay sectores verdes, hay sectores blancos. Lo que más escasea en este caso son los sectores verdes. Los sectores verdes son los sectores agrícolas. Y justamente esta falta de tierras agrícolas es lo que hizo que en Grecia floreciera la actividad del comercio. El comercio fue fundamental para el desarrollo de estos pueblos. Mira, arriba puedes ver las redes comerciales que hubo en la antigua Atenas, ya las redes de comercio. Otro detalle es que para poder obtener recursos que no habían en el lugar, los griegos viajaron distancias enormes, ¿no? Por ejemplo, acá está Grecia. Se han encontrado elementos griegos, se ha encontrado en Marruecos, Túnez, Egipto. Se ha encontrado, por ejemplo, eh, cobre de la zona de Chipre. Se han encontrado aquí ciudadelas y embarcaciones en los sectores del Mar Negro, ¿ya? Inclusive se han encontrado restos de cosas griegas en el este de Europa, se ha encontrado en el sector de las islas italianas, se han encontrado elementos griegos en Italia. Y un detalle curioso es que se han encontrado también objetos griegos en el sector de Inglaterra. O sea, puedes ver que los griegos llegaron hasta lugares muy, muy lejanos de sus tierras. ¿Y por qué? Por algo que busca todo comerciante hasta hoy. Jóvenes, el comerciante quiere más, más precio, más precio o más costo. ¿Qué es lo que quiere un todo comerciante? ¿Más precio o más costo? A ver, chicos, ¿qué es lo que quiere un comerciante? ¿Más precio o más costo? Más precio. Más precio, muy bien. Al contrario, lo que quiere es que el costo disminuya. Justamente, ¿por qué iban los griegos tan lejos? Para conseguir las mercaderías en el precio más barato posible, ¿ya? Eso les permitía tener importantes ventajas comerciales. A ver, un detalle que te dije en una clase es que, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, te dije que cuáles eran los libros más leídos en Europa, jóvenes. ¿Se acuerdan? Los libros más leídos eran la Biblia y la Ilíada y la Odisea. ¿Se entiende?
¿Se entiende, chicos? Sí. Ya. El detalle de esto es que algunos señores habían creído tanto en estas historias que decían, no, ¿y qué tal si esta historia que dice la Ilíada es cierta? Así que viajaron a estos lugares de Grecia y descubrieron algunas cosas peculiares. Hasta hace, bueno, ya hace por lo menos 100 años, muchos europeos pensaban que la historia de Atenas empezaba propiamente con la historia del hierro, ¿ya? Que Atenas dio origen a todo el gran imperio, a todo el gran proceso que significó Grecia. Eh, lo anterior a Atenas pensaban que simplemente era mitología. ¿Se entiende? Sí, Ya. Por ese motivo es que este señor llamado Sir Arthur Evans viaja a la zona sur, a esta isla llamada Creta. Y en Creta desarrolla algo, mira, logra ver esos hermosos frisos. La civilización cretense-minoica tuvo su centro en el Palacio de Conosos. Justamente aquí ves la isla de Creta y cómo de aquí se enviaba barcos a dominar y a maltratar a las otras poblaciones. Aquí ves, mira, parte de este de esta hermosa fachada que descubre propiamente, uf, que descubre Arthur Evans. Mira, luego de excavar el lugar, llegó a la determinación que el lugar debió ser así. ¿Te das cuenta? Fíjate, una ciudad muy compleja, con edificios que pueden medir entre 3 a 4 plantas, entre otros. ¿Ya? Fue un lugar muy complejo este Palacio de Conosos. Sin embargo, desde aquí, como te dije, se inició una explotación. Un detalle que podemos tomar en cuenta es que si te has dado cuenta, en la historia griega, en la mitología griega, siempre a la mujer la malogra en algo, ¿no? ¿Se entiende? sí, Ya. Ojo, y eso no es a propósito, eso no es algo, una casualidad. En la historia griega, por ejemplo, hay casos de mujeres como Helena, cuya belleza fue su desgracia, o como la misma Medusa, que sufrió el mismo problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. O por ejemplo, como el caso de, ¿cómo se llama esto? El caso de, sí, una cosa así. Y el otro caso, profe, uno de los más conocidos, a ver, cuando Arthur Evans llega a Creta, Arthur Evans ve esto, ve un toro, el dibujo de un toro, y a jóvenes que están jugando encima del toro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? sí, Ya, un detalle conocido, bien conocido, es que el toro comúnmente está relacionado a gobiernos matriarcales, o sea, gobiernos de mujeres. Lo peculiar de esto es que después de estudiar el lugar, Evans llega a la conclusión de que al parecer el toro no significa otra cosa, no significa otra cosa que al parecer en Grecia, se adoraba el toro. Ya se adoraba el toro y el toro está muy vinculado a los cultos femeninos. ¿Se entiende? sí, ¿Eso qué significa entonces? Significa que al parecer los gobernantes de Creta eran propiamente mujeres, ya no gobernaban hombres en ese sentido en este lugar. Eh, eso nos lleva entonces a una reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se sabe, lo que más conocemos de la historia griega es su carácter machista, ¿ya? Pero sin embargo, al parecer en este pueblo la vida era propiamente matriarcal. Justamente el famoso mito del Minotauro refleja mucho ese hecho.
¿ya? Este es un mito, pero un mito hecho a propósito, pues. La idea de reflejar al Minotauro como un monstruo y básicamente a los reyes de Creta como gente perversa. Sin embargo, la ciudad de Creta cae y el mando lo va a tomar esta ciudad llamada Micenas y Tirinto. En cuanto, ahora sabemos que desde aquí se iba y se explotaba a las otras embarcaciones. Eh, Uno de estos capítulos fue el que enfrentó a los griegos con la famosa Troya. Justamente aquí se desata la guerra de Troya, que fue una de las guerras más sangrientas. Esto es cuando el famoso Shillman estudió el lugar, estudió el lugar, ya empezó a, empezó a, cuando estudió el lugar empezó a desenterrarlo y entendió un factor, ¿no? Entendió que este sitio tenía una gran expectativa cultural, pero no sabía qué era. ¿Se comprende? sí, Ya. Por un lado descubrió algunos objetos, por otro lado descubrió formas de tumba, por otro lado descubrió un cuarto lleno con objetos, con joyas, pero hechas de bronce. Lo peculiar es que en el sector sur, Shillman, que estudió esto, encontró esto. ¿Se observa? sí, Hay un famoso libro, hay dos libros que hablan de la guerra de Troya. Tú debes saber que uno de ellos es la Ilíada, ¿no? Pero hay otro que se llama las Teogonias. En las Teogonias hay una parte donde se dice, ¿no? Que la casa del rey Agamenón, en la puerta, tiene dos leones. Y al parecer, esa escultura que está rota representaba eso, ¿no? Representaba los dos leones. Eh, cuando, eh, Cuando Shillman ve esto, se dio cuenta que estaba propiamente en el palacio del rey Agamenón. A ver, a ver, vamos acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debe haber sido este importante palacio? Acá abajo en la zona sur, ahí estaría la puerta. En este caso, un capítulo importante va a ser la invasión de un pueblo del norte llamado los Dorios, pues estos van a imponer un nuevo orden. Aquí ves parte de la ciudad de Troya, ¿no? Ya. Ahora, la civilización, un factor que te iba a decir, la etapa prehelénica está ligada al bronce y la etapa helénica está ligada al hierro, al hierro. ¿Qué entendemos? Ay, perdón. ¿Qué entendemos de esa etapa? Primero, que las invasiones que se generaron dieron origen al periodo oscuro. Acá puedes ver las luchas de los ejércitos llamados óplitas, ¿ya? De los ejércitos llamados óplitas. Aquí destacan los dorios, los jonios y los eolios. Sobre todo destacan dos, los dorios que dieron origen a los espartanos y los jonios que dieron origen a los atenienses. A los atenienses. Em, Veamos acá. Ahí ves un esquema, ¿no? De cómo fueron las invasiones. Los jonios, los dorios, los eolios. Una vez que los griegos empiezan a sentarse sobre este lugar, forman propiamente sus ciudades, que se le van a llamar ciudades-estado o polis, ¿ya? Ahí ves la ubicación de las polis, entre otros. Ok. En ese sentido, entonces, los griegos inician el desarrollo de ciudades-estado, pero luego la población empezó a aumentar y empezaron a expandirse y ahí se forma la colonización. Medida posterior, se produce otro evento, ¿no? Perdón. Ya, en la etapa clásica, aquí destaca la época de auge, especialmente de Atenas, y de ahí destaca el Partenón. Aquí ves más o menos el monte Tejeto donde estaba Esparta.
Aquí vemos un detalle curioso, la ciudad de Esparta. ¿Ya? Pero si te das cuenta, en la parte del fondo hay un detalle curioso, el famoso monte Taigeto, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? De ahí, de esa montaña, es donde arrojaban a los niños que se consideraban deformes, pues. Pero niños de la nobleza, no eran niños de todas las clases, de todos los estratos. Luego, esto les crea, ellos descienden de los dorios y formaron una aristocracia, ¿no? Por otro lado, en Atenas, aquí tenemos, ellos se ubican en la península del Ática, son descendientes de jonios, eh, descendientes de jonios, su comercio les llevó a desarrollar el llamado sistema democrático. Por ejemplo, mira acá, ¿no? El famoso, aquí ves a una madre, pues, que está llevando a su hijo, que sea evaluado por estos señores que definían si moría o si vivía. Ellos descienden de los jonios, como ya hemos dicho, de los jonios, y su poder comercial permitió esto, ¿no? Aquí vemos parte de esto, aquí parte de las rebeliones. Aquí vemos la ciudad de Atenas, ¿no? Tan importante. En cuanto a la polis griega, ya, básicamente se convirtió en una ciudad-estado, ¿no? Aquí tenemos un esquema de cómo fue la ciudad de Atenas. Mira, una ciudad amurallada para evitar los ataques, el famoso circo para este lado. ¿Se me escucha? Disculpen, ¿se me escucha? sí, se le escucha, profe. Ya. Bueno, el teatro, el Partenón en la parte superior, todos los edificios que tenía, ¿no? La evolución política, básicamente los atenienses pasaron de una aristocracia a una tiranía, y luego de una tiranía a una demagogia. Y aquí se manda un stop, ¿no? Porque aquí es donde ciertos, diversos elementos de la sociedad aceptan propiamente qué cosa. Aceptan propiamente renunciar a las ambiciones y llegar a acuerdos. Eso es lo que hace propiamente una potencia. Y en este caso, el caso de la antigua Grecia. ¿Qué más? Bueno, aquí ves algunos frisos ya que están en el... ¿está? Algunos frisos que están en el Partenón, ¿no? Como te dije, un detalle de este proceso es que toda esa grandeza de Roma fue, perdón, de Grecia, fue básicamente por el trabajo de los esclavos. En la Grecia clásica hay tres procesos importantes. Las guerras médicas, que aquí vemos parte de su desarrollo. Luego se dan las llamadas guerras siglo de Pericles, ¿ya? En el siglo de Pericles, esta es la etapa de mayor apogeo por la cual pasa la ciudad de Atenas. Se le dice así por el nombre de su principal gobernante, Pericles. Posteriormente, hay justamente ves a Pericles, que se le llamaba el Magnífico, ya, perdón, el Olímpico. Aquí puedes observar parte de de cómo era propiamente la sala de estudio, ¿no? Perdón, en este caso la sala, ya que nosotros hemos, que la historia denomina como el Partenón. Te das cuenta que dentro del Partenón había una serie de objetos de muy alto valor que hoy día no existen. Los griegos desarrollaron este concepto y lo llevaron a un punto más allá del esperado. Pero un detalle es que esto no iba a durar para siempre. La, Básicamente los atenienses que hacían, explotaban a todos sus pueblos vecinos para cobrarles algo así como cupos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Lo peor es que la guerra contra los persas ya había acabado, pero seguían cobrándolo. Aquí vemos las guerras del Peloponeso, ¿no? Ya, aquí se produce una pugna entre Atenas y Esparta. Se enfrenta la Liga del Peloponeso a la Liga de Delos y gana esta última. Y gana esta última. ¿Y cómo gana? Bueno, esas también son llamadas guerras fratricidas, ¿no? Ya, y aquí, pues, ¿no? Parte de su desarrollo.
¿ya? ¿Qué más? Luego, en el periodo macedónico, jóvenes, en el periodo macedónico, ¿ya? Macedonia es una zona al norte de Grecia, con su capital, la ciudad de Pela. Aquí destaca este rey, Filipo II, que unificó a los griegos y macedonios, pero llega a morir. Y ahí es donde el mando lo toma su hijo Alejandro III, que también es conocido como Alejandro Magno. Él conquista el imperio persa, vamos acá. Aquí ves algunas batallas suyas como Gránico y debajo Gaugamela. Aquí puedes ver un detalle curioso, ¿no? Ves parte de cómo las tropas de Darío empiezan a entrar a la ciudad de Babilonia. ¿Se observa? Sí, Ya. Se dice que los mesopotamios cuando llegaron a Babilonia se sorprendieron, ¿no? Para ellos, ni la ciudad grande, ni la ciudad griega más grande era de las dimensiones que estos señores señalan. Ya. Luego de esto, esta fusión, entendamos un detalle, a medida que Alejandro Magno iba y avanzaba y conquistaba y lograba unir a más pueblos, las ideas de los griegos empezaron a cruzarse con ideas de la plebe. Y por eso es que a este elemento, a este cruce de ideas se le llama helenismo. ¿Se entendió? ¿Se, se entendió, disculpen? profesor, ¿cómo un poquito más especificación de eso, de lo que dijo helenístico? Ya, esto ha sido pregunta, ya está bien que lo menciones. A ver, los griegos odiaban la idea de un rey. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Sí, Sí. A medida que los griegos, Alejandro y sus tropas avanzaban y avanzaban y avanzaban y estaban más lejos de Grecia, estos griegos conquistadores empezaron a asimilar ideas que tenían otros pueblos. Y no solamente las asimilaron, sino que las combinaron. Ideas griegas con ideas orientales. Justamente este cruce de ideas que genera una tercera cultura es lo que se llama helenismo. El helenismo sobre todo se ve en el arte, es una especie de arte, pero que está muy ligado, que mezcla ideas, ya, ideas tanto de Occidente como ideas de Oriente. Por ejemplo, mira, acá, ahí están las rutas que tomó Alejandro, sus grandes victorias. Y acá un detalle, mira, aquí ves la estatua de Zeus, ¿no? ¿Se ve la estatua de Zeus? sí, Sí. Ya. Pero fíjate que hay abajo. ¿Qué hay ahí? Esa es una esfinge pequeña, pues. Es una esfinge. Fíjate cómo dentro de una escultura se han combinado los dos elementos. A ver, en cuanto a la cultura, ¿qué le debemos a Grecia? Su más grande aporte, en definitiva, fue la democracia. ¿Ya? La democracia que fue creada por Clístenes, pero consolidada por Pericles. Y aquí ves un detalle curioso, ves las famosas ostracas. ¿Se entiende eso? A ver, cuando iba a haber una votación o una consulta, ¿qué se hacía? Se traía un jarrón grande llamado ostraca. Este jarrón se rompía y te daban pequeños pedazos a cada uno. ¿Para qué era eso? Era básicamente un mecanismo para así pasarle funciones a otra persona. Eh, como te dije, ¿para qué servía este pedazo de vasija? Si tú tenías que votar por alguien, te daban un clavo y con ese clavo ibas raspando el nombre. ¿Se entiende? Sí. Ya. Por eso es que le debemos mucho. Ese concepto es el concepto que hoy día le llamamos encuesta. ¿Ya? La democracia se implanta con Clístenes, pero llega a su máximo apogeo con Pericles. Aquí destacan, por ejemplo, la matemática con Pitágoras y Euclides, la arquitectura. Acá puedes ver el famoso Partenón, el famoso templo de Nike y el famoso Erección. Justamente, perdón, justamente
en torno a la erección es que las columnas incluso han sido talladas de forma especial. Las columnas han sido talladas con diseños. Aquí tenemos a las tres más grandes filósofos humanistas de la historia del mundo antiguo, ¿no? Platón, Sócrates y Aristóteles. Otro detalle acá es los aportes. Por ejemplo, esta columna que es básicamente representa aparte de las divinidades griegas. Aquí vemos una escena que representa el teatro. ¿Y dónde está? Ya, el teatro, ¿no? El teatro como actividad, pero también el teatro como espacio físico. Como espacio físico, ¿no? Vamos a borrar esto. Esto es lo que se llama escultura en movimiento, ¿no? Aquí vemos el galo herido, Genofonte, y un detalle es el discóbolo, ¿ya? Que representan a la antigua Grecia. Bueno, ahora pasamos a la antigua Roma. Como estamos 7, ¿no? Ya, miren, aquí algunos elementos, el Coliseo, el, el circo, entre otros. Lo que se sabe hoy día es que los romanos de la élite fueron invasores. Invasores que al llegar votaron a los romanos de la clase alta. ¿Se entiende? Sí, Ya. Los romanos originales no son propios de Italia, son invasores. Estos se asientan y dividen a la clase en dos, en patricios y plebeyos. Aquí tenemos a las clases que hubo, ¿no? Los patricios son los que tienen el poder, los plebeyos son los que no lo tienen, los clientes son los que viven protegidos por un patricio y los esclavos, ¿no? Aquí tenemos las tres etapas de la historia de Roma: monarquía, república e imperio. En la monarquía destacan dos dinastías, la latina donde está Rómulo, entre otros. Luego, en el punto etrusco tenemos pugnas entre reyes y patricios, básicamente. Acá hay una serie de reyes que empezaron a chocar con los patricios. Uno de ellos fue Tarquinio el Soberbio, y él construyó esta gran obra de Grecia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ya, eso se llama básicamente cloaca, ¿ya? Y se le conoce como la cloaca máxima. ¿Se entiende? sí, sí, Ya. Esta cloaca máxima ha sido importantísima en la historia de Roma, puesto que acuérdate que en Roma llueve muchísimo. Gracias a la cloaca es que se podía coger las aguas y dejar los celos secos para que no haya derrumbes. Bueno, respecto a las autoridades, tenemos al Senado como su mayor autoridad, luego empezaba la carrera pública, desde el cuestor, que era el perfil más bajo, hasta el cónsul. También aquí vemos parte de esto, las llamadas guerras púnicas, donde se enfrentaron contra soldados de Cartago. Aquí destaca, perdón, uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Disculpen, disculpen, disculpen. Disculpen, chicos. Acá me quedé. Ya. La República, ¿no? Tenemos las guerras púnicas. Aquí está el más grande enemigo que llegó a enfrentar Roma, llamado Aníbal Barca, del pueblo de Cartago. Sin embargo, Cartago cae, y una vez que cae, muchos habitantes de Cartago fueron llevados a Roma como esclavos. Profesor, las guerras generaron una tremenda inseguridad en el entorno propiamente romano. Por eso es que después de la guerra púnica empieza a expandirse el feudalismo y el esclavismo. Algunas clases de plebeyos estaban muy desprotegidas y eso fue básicamente aprovechado por los grupos opositores. Aquí vemos las clases sociales luchas sociales para entender las propias reformas. Aquí destacan los hermanos y Agraria y los hermanos, básicamente, el caso de
de estos dos hermanos es importante porque buscaban ayudar a los plebeyos para que no caigan en la total desgracia. Aquí tenemos a Cayo y Tiberio, ¿no? Bueno, en las guerras civiles destaca la primera, donde se enfrentan, ¿ves ahí? Se enfrentan Sila y Mario, ¿no? Justo después de esta guerra de Sila y Mario se produce esto, la gran rebelión de Espartaco. ¿Se entiende? Sí, Ya. Luego, pasa la guerra civil y llega hasta la tercera guerra civil o de segundo triunvirato. Aquí es donde destacan Marco Antonio, Lépida, entre otros. Ahora, respecto al Alto Imperio Principado, esta fue la época de apogeo, tanto de Roma como del esclavismo. Ya, aquí destaca sobre todo el más importante, Augusto, Octavio Augusto, ¿no? Su gobierno va a dar pase a lo que se llama ya los jardines colgantes, entre otros. Otro caso de emperador va a ser Nerón, que se dice que incendió la ciudad de Roma, ¿no? Aquí ves parte de las persecuciones de los cristianos en la parte baja. Luego con el emperador llamado Tito, con el emperador Tito, se ordena la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Sacar a los judíos de Palestina, todos los judíos, para que vivan en muchos lados del imperio. Ya. Luego, con este emperador, disculpen un momentito, con este emperador, como dijimos, con Trajano, se va a dar ya la máxima expansión por todos los sectores de este imperio. En el Bajo Imperio dominado destaca la anarquía militar y luego de esta anarquía llega Diocleciano. Diocleciano intenta dividir sectores, ya, para una mejor organización. Lo peculiar es que esto no prosperó. Al contrario, Diocleciano es considerado el mayor perseguidor, en este caso está declarado como uno de los más grandes asesinos de los grupos cristianos en Roma. Un emperador posterior va a ser Constantino. Lo curioso es que Constantino aprueba el edicto de Milán. ¿Y qué es eso? Básicamente una ley que permite la tolerancia religiosa. Antes de eso no se daba este proceso. Con Teodosio se produce un cambio respecto al hablado, ¿no? Y ahora sí va a dividir el imperio en dos y ya no en cuatro, como lo planeó Diocleciano en tiempos anteriores. Asimismo, implanta el llamado Edicto de Tesalónica. Si en el Edicto de Milán se daba perdón a los cristianos, en el Edicto de Tesalónica ya se les permite caminar, bueno, en teoría se les permite ya ser religión oficial del imperio, y ahí hay una diferencia. Por último tenemos a Rómulo Augusto. Rómulo Augusto, que llegó a ser el último emperador el antiguo, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, ¿no? A ver, entre los aportes culturales que nos han dejado los romanos tenemos, en definitiva, el derecho. ¿Se entiende? sí, profesor. ¿Ya? Hoy en día, el derecho romano se estudia en los primeros siglos en las universidades de todo el mundo. El derecho guarda una gran relevancia al momento de identificar los problemas. Luego tenemos ya los arcos, las bóvedas de esos espacios, ¿ya? Los techos elevados. Ahora, en cuanto a las obras de esta etapa, tenemos, por ejemplo, el anfiteatro Flavio, el circo, por, ya, a ver, espérate, aquí se me fue, discúlpame. A ver, el circo, los acueductos, tenemos acá las termas que fueron, en este caso son las termas del emperador Caracalla, y el panteón, en cuanto a la arquitectura. Por ejemplo, algunos retos que se dieron acá. Jóvenes, ¿cómo se llama esto, dijimos?
¿Cómo se llama? Jóvenes, ¿cómo se llama esto? Anfiteatro. Excelente, ya eso hay que tenerlo bien en claro, ya, porque el nombre no es Coliseo, ya, si te lo preguntan pueden ser equivalentes, sí, pero el nombre oficial es anfiteatro. Aquí tenemos el circo romano, aquí tenemos los acueductos para transportar agua, aquí tenemos las termas de Caracalla y aquí el panteón. Mire este techo en domo, ¿no? Ya, este famoso techo en domo, ya es un techo que pesa varias toneladas, pero a pesar de no tener columnas, soporta su peso. Ese es un avance importante que los romanos logran. Ya, a ver, jóvenes, pasamos a las preguntas de esta clase, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Ya, a ver, apunten por favor las claves, apunten las claves. Uno, avión. Uno, avión. Dos, dedo. Dos, dedo. Tres, avión. Tres, avión. Eh, a ver, a ver, a ver. Dijimos tres, avión. Cuatro, casa. Cuatro, casa. Tres, avión, cuatro, casa. Cinco, dedo. Cinco, dedo. Seis, casa. Seis, casa. Siete, barco. Siete, barco. Ocho, dedo. Ocho, dedo. Nueve, casa. Nueve, casa. Y 10 casa, 10 casa. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se apuntó? ¿Apuntaron? Sí, profe. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a cerrar esto. Vamos a apagar la grabación.